Saludos cordiales de la estudiante Geraldine López. Hoy les vengo a hablar sobre los cuantificadores lógicos. En lógica matemática, teoría de conjuntos y matemáticas en general, los cuantificadores lógicos son símbolos utilizados para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad, por ejemplo, pertenencia, equivalencia u orden. Existen muchos tipos de cuantificadores, entre los más utilizados están los cuantificadores universales, existencial único, etc. Yo les voy a hablar sobre el cuantificador universal. Su símbolo es como una A que mira para abajo, que está al revés, y se lee para todo. Su formato es el que ven en pantalla y se lee para todo X que pertenece al conjunto A. Se cumple con la función proposicional. Por ejemplo, si tenemos el conjunto G, que es A, en G están los elementos que son A, E, I, ¿se cumple o no se cumple con la siguiente proposición? Veamos. El cuantificador universal nos indica que todos los elementos de un conjunto cumplen con lo que se pide. Entonces, se lee para todo X que pertenece al conjunto G, cumple X, que es una vocal. Bueno, sustituimos. A es una vocal, verdadero. E es una vocal, verdadero. I es una vocal, verdadero. Exacto, sí se cumple. Entonces, como ya sabemos que el conjunto X es el conjunto G y entre esos está A, E, I, me están preguntando si estos son vocales y A, E, I es vocal, así que sí se cumple, es verdadero. Otro ejemplo es si tenemos el conjunto M. Si tenemos el conjunto M y entre el M está los elementos 1, 2 y 3, ¿se cumple o no se cumple con la siguiente proposición? Veamos. Entonces, la proposición se lee de la siguiente manera. Para todo X que pertenece al conjunto M, ¿cumple que X más 3 es menor que 10? Bueno, veamos. Acá sustituimos la X con los elementos que tiene el M. Sería 1 más 3 es 4. 4 es menor que 10, verdadero. 2 más 3 es 5. 5 es menor que 10, verdadero. 3 más 3 es 6. 6 es menor que 10, esto es verdadero. Así que sí se cumple. Ahora hablaré sobre el cuantificador existencial. Su símbolo es como una E mirando hacia la izquierda. Se lee existe por lo menos uno y su formato es el que ven en pantalla. Se lee existe por lo menos un X que pertenece al conjunto A y cumple con la función proposicional. Por ejemplo, si tenemos el conjunto G y entre estos están los elementos 7, 8 y 9, ¿se cumple o no se cumple con la siguiente proposición? X es par. Bueno, el cuantificador existencial nos indica que al menos un elemento de un conjunto cumple con lo que se pide. Entonces se lee, existe al menos un X que pertenece al conjunto G y cumple que X es par. Entonces, aquí lo que hacemos es sustituir la X con los elementos que están dentro del G. 7 es un número par. No. El 8 es un número par. Sí, esto es verdadero. El 9 es par. No. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Sí se cumple, porque me están diciendo que al menos un elemento del X que pertenece al conjunto G cumple que es par. Otro ejemplo sería, si tenemos el conjunto L y entre esos elementos está el 2, el 5 y el 8, ¿se cumple o no se cumple con la siguiente proposición? Nos indica que al menos un elemento de un conjunto cumplen con lo que se pide. Entonces se lee, existe al menos un X que pertenece al conjunto L y cumple que X más 2 es mayor que 12. Entonces lo que hacemos es sustituir. 2 más 2 es 4. 4 es mayor que 12. No, es falso. 5 más 7, 5 más 2 es 7. Entonces,
7 es mayor que 12? No, esto es falso. Y el 8 más 2 son 10. 10 es mayor que 12? No, esto es falso. Esto quiere decir que no se cumple. Y bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Buenos días, mi nombre es Omar Pérez y les voy a seguir con la explicación que le está dando mi compañera Geraldine López. Esta vez les voy a hablar sobre las reglas de inferencia lógica. Esta es una forma lógica que consiste en una función que toma premisas, analiza su sintaxis y devuelve una conclusión o conclusiones. En general, hay una forma estándar para ello o para sus reglas. En lógica formal y muchas áreas relacionadas, las reglas de inferencia suelen darse generalmente en la siguiente forma estándar: la premisa número 1, la premisa número 2, la premisa n y la conclusión. Esta expresión indica que cada vez que en el curso se haya obtenido alguna derivación lógica a partir de las premisas dadas, la conclusión especificada puede darse también por sentado. El lenguaje formal exacto utilizado para describir tanto premisas como las conclusiones depende del contexto real de las derivaciones. En un caso sencillo, se puede utilizar fórmulas lógicas tales como la que pueden ver en pantalla. Pero además de esto, hay otras reglas más, como es el modus tollens, que este es el modo que al negar, niega. Igual las reglas de inferencia de este se dan de la siguiente forma, que es premisa número 1, premisa número 2 y la conclusión. Y pues se simboliza de la siguiente manera como se ve en pantalla. Un ejemplo del modo que al negar, niega, un ejemplo de este sería: si tiene luz propia, entonces el astro es una estrella. Esta es la premisa número 1. El astro no es una estrella. Esta es la premisa número 2. Por lo tanto, no tiene luz propia, y esta es la conclusión. Así, al igual de este, tenemos el modus ponendo ponens, que este es el modo que al igual que el otro, pero lo único que cambia es que al afirmar, este afirma. Igual las reglas de inferencia de este, al igual que el anterior, que ya antes se había mencionado, es igual, es premisa número 1, premisa número 2 y la conclusión, y se simboliza de la manera en la que se ve en la diapositiva. El ejemplo del modo que al confirmar que al afirmar afirma es el siguiente: si él está en un partido de fútbol, entonces él está en el estadio. Esta es la premisa número 1. Él está en el partido de fútbol. Esta es la premisa número 2. Él está en el estadio. Esta es la conclusión. Como pueden ver, es bastante fácil, aunque de vez en cuando se puede complicar un poco. Gracias por su atención.